Internet. Bien, nosotros la clase pasada vimos cómo es el medio de transmisión para que haya una transferencia, una comunicación entre equipos, entre computadoras. Bien. Acá tenemos el concepto: Internet es la columna vertebral de la web, la infraestructura técnica que lo hace posible. En lo básico, Internet es una gran red de computadoras que se comunican simultáneamente. Bien, eso es un poco el concepto. Para que haya una comunicación necesitamos al menos dos computadoras, ¿bien? Para que puedan vincularse. Acá vemos, a modo de ejemplo, un equipo A y un equipo B. ¿Bien? Más allá de PCs, pueden ser una notebook, pueden ser cualquier dispositivo electrónico, puede ser un celular. La idea es que se puedan enviar y recibir información. Lo que acá vemos simbolizado con un cable, ¿bien? Puede ser cualquiera de los medios que vimos en la clase pasada en telecomunicaciones, los medios guiados y no guiados. ¿Bien? Entonces, cuando dos computadoras necesitan comunicarse, tienen que vincularse, ya sea físicamente con un cable o en forma inalámbrica. Todas las computadoras modernas pueden soportar cualquiera de estos tipos de conexiones. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros veamos este cable, es un ejemplo para que nosotros veamos visualmente, gráficamente, que es una red. Ahora ya amplié, es una red, pero puede ser cableada, un medio guiado, o en forma inalámbrica, un medio no guiado. Una red no se limita solamente a dos computadoras. Obviamente, nosotros podemos tener en una red muchísimas computadoras, y todas se pueden comunicar entre sí. Entonces, para que esa conexión pueda realizarse, lo que necesitamos es un dispositivo. Si ustedes prestan atención, seguramente en su casa tienen algún dispositivo de lo que vamos a nombrar ahora. Tenemos, en principio, una pequeña computadora, un pequeño dispositivo, que llamamos switch o router. ¿Bien? Son diferentes. ¿Bien? Son dos dispositivos diferentes. Por un lado tenemos un switch, se los voy a mostrar acá. El switch es el que está del lado de la izquierda, y un router es el que está la imagen de la derecha. ¿Bien? La idea es que el router también funciona como switch. También hace las veces de switch. Switch, como su nombre lo indica, intercambiar, lo que hace es que todas las computadoras puedan tener comunicación entre sí. Para que una PCB reciba un mensaje de la PCA, pasa primero por el router, o switch, quien a su vez lo remite a la PCB y asegurándose de que dicho mensaje sea entregado a otra PC en la red. ¿Bien? Entonces, acá vamos a ampliar un poquito el gráfico. ¿Bien? Antes que nada, antes que avanzar, los equipos se envían información, ¿bien?, entre ellos, y necesitamos, obviamente, los medios necesarios. Dentro de un equipo tiene que haber un dispositivo que hace la conexión que llamamos tarjeta de red, placa de red o tarjeta inalámbrica. ¿Bien? Esos son los medios que nosotros tenemos para poder vincularlos con un router o con un switch. Bien, el ejemplo que vemos acá en pantalla, tenemos varios equipos, varias PCs, ¿bien? Eso simboliza una red, que todos están unidas a este switch. ¿Bien? Vuelvo a la imagen anterior. Ustedes pueden ver acá en el switch, en la imagen de la izquierda, que tenemos varios puertos. Todos esos puntitos negros que ven ahí se llaman puertos. Entonces, nosotros, si vamos a hacer una red cableada, en el caso para usar un switch, nosotros conectamos un cable donde un extremo va a estar conectado a este dispositivo y el otro extremo va a estar conectado a la computadora o dispositivo informático electrónico. En el caso del router, si es cableada, podemos conectarlos a los puertos amarillos que tenemos acá. Si es en forma inalámbrica, automáticamente lo hacen de forma por antenas. ¿Bien? Ahí van a tomar la conexión o vincularse por medio de la antena. Entonces acá tenemos una típica topología de red, se llama estrella. Hay varias, esta es la más utilizada generalmente. Entonces lo que tenemos acá es un switch. Ese switch tiene dentro una pequeña tabla que se actualiza en
cuestión de segundos, donde arma un registro de qué computadora está en cada puerto conectado. Entonces, directamente, cuando viene un mensaje de una máquina hacia otra máquina, revisa esa tabla y le manda el mensaje al receptor que necesita enviar el mensaje, lo envía por el puerto donde tiene conectado ese equipo. Puede ser que por distancia, como yo les dije la otra vez en la clase pasada, puede ser que por distancia, por el largo del cable, o también porque la señal no llegue, puede ser que tengamos que poner varios switches, ¿sí? Puede haber varias alternativas. Yo puedo agregar más switch o routers por cantidad de equipos, o bien por distancias, porque la señal no llegan o porque se congestionan. Entonces, puedo ir sumando switch a medida que yo vaya necesitando y creciendo en cantidad de equipos o en cantidad de conexiones. ¿Bien? También, para mejorar las señales, puedo llegar a conectar equipos adicionales como para tener mejor señal. Creo que si alguno tiene una casa grande, donde con un solo router, un solo switch, no alcanza la señal, seguramente ha puesto un repetidor, ha puesto otro switch como para tener mejor señal. Entonces, una red así se acerca mucho a lo que llamamos Internet. ¿Bien? Este ejemplo que tenemos acá. Porque a cada switch vamos a conectar equipos, ¿bien? Y además, los switch lo podemos unir a través de otro equipo switch. ¿Bien? Entonces, ahí vamos empalmando redes. Acá fíjense en que serían como 3 redes separadas, donde las unimos a través de este switch. Acá también puede surgir el caso que los switch, por lo general, tienen una cantidad finita de puertos, ¿bien? De entre 8 y 48 puertos. Si yo tengo más de 48 equipos para conectar, físicamente con un cable, obviamente no me voy a quedar sin conectar los demás equipos y sin conectar puestos de trabajo. Voy a incorporar un switch más y lo voy a agregar a mi red para incorporar los equipos que todavía no están conectados a la red, así vincular a todos entre sí. Como dije recién, fíjense en que este ejemplo que ven acá también puede ser el que ustedes tengan en su barrio. ¿Bien? Esto puede ser su propia casa, esta puede ser la casa del vecino, y esta puede ser la casa de un amigo, que está a un par de cuadras. ¿Sí? Están conectadas a un switch, que puede ser su proveedor de Internet. ¿Bien? Entonces, ahí ya nos vamos acercando un poquito más a lo que es Internet, y ahora vamos a empezar a explicar un poco. Un proveedor de Internet, nosotros lo llamamos ICP, ¿bien? Por sus siglas en inglés, proveedor de servicios de Internet, es una empresa que gestiona enruteadores especiales para interconectarnos y para brindarnos el servicio, para que nosotros podamos comunicarnos con cualquier equipo del planeta. ¿Bien? Entonces acá vamos a ver un ejemplo un poquito más amplio. ¿Bien? El primer ejemplo que habíamos visto con interconexión de un switch, acá lo vamos a ver un poco más ampliado. Donde acá van a tener un proveedor de Internet 1, en el ejemplo, y un proveedor de Internet 2. Y esto que ven acá serían la red de conexión mundial, ¿bien? Fibra óptica, satélite, todos los medios que vimos anteriormente, por donde el mundo se conecta. De hecho, esto puede ser su propia casa y la casa de un amigo, la facultad, o bien puede ser en 2 lugares remotos del mundo. ¿Bien? La conexión prácticamente va a llegar de la misma forma. Porque una vez que nos conectamos a Internet, es el mismo mecanismo, con enviar un mensaje y conectarse con un amigo para hacer una videollamada o un familiar, que hacerlo con cualquier persona del resto del mundo. ¿Bien? Ahora vamos a ver los elementos que nosotros tenemos que tener en la red para hacer ese tipo de conexión. Si ustedes prestan atención, en su casa, seguramente van a ver esos elementos. Primero de todos, o sea, seguramente no todos tienen una red cableada.
¿bien? No todos tienen un cable de red Ethernet. Pero sí tienen, por ejemplo, usan Internet en su celular de su propio Wi-Fi, de su propio proveedor de Internet, ¿sí? Quizás usan su notebook y quizás tienen un televisor o tienen más dispositivos conectados a Internet. O tienen cámaras de seguridad donde ustedes pueden ver desde afuera, desde su celular, pueden ver las cámaras, ¿bien? O pueden monitorear la alarma, ¿bien? Porque se activó, en qué zona. Tienen un proveedor de Internet y ustedes tienen varios dispositivos conectados. Tienen una red. Lo que ustedes tienen ahí es una red, ¿sí? Bien, ahora fíjense en los elementos que ustedes tienen. ¿Por qué? Vamos a ver cómo llega a nuestra casa. Bueno, puede llegar por un medio de los que vimos en la clase pasada. De forma inalámbrica, por una antena. Puede llegar por fibra óptica. Puede llegar por una conexión telefónica. O puede llegar por vía coaxial. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Hasta acá llega a su casa, su proveedor le provee Internet por alguno de esos medios que nombré. Ahora, a partir de ahí, en su casa, seguramente tiene un dispositivo que le puso su proveedor de Internet, que puede ser un router, puede ser un módem de fibra, o puede ser un módem telefónico, o un módem coaxial. ¿Bien? Tienen hasta ahí ese proveedor. Después, seguramente, le han pedido que compren un dispositivo ustedes, ¿bien? O se lo han dado en comodato, o bien lo han tenido que comprar. Este se llama router, por lo general. Por lo general nosotros tenemos un router. Cuando hablamos de switch, hablamos de una empresa. Una empresa puede llegar a tener un switch porque tiene más equipos y se justifica hacer esa red cableada. ¿Bien? Pero por lo general nosotros, en nuestros hogares, lo más típico, lo más común es que tengamos un router de este tipo, como yo les muestro acá. Muy bien. Entonces, de cualquiera de las formas que ustedes tengan, lo que va a ser interesante que vean es que, fíjense que acá, si ustedes van y se fijan después, ven que tenemos dos colores. Tenemos puertos de color amarillo y tenemos en este caso un puerto de color azul. Ustedes seguramente van a tener esta configuración o una configuración distinta marcada en colores para identificar uno a otro. En el puerto de color azul va la conexión externa de mi proveedor, va el cable que viene por el medio de comunicación de mi proveedor. Y dentro de estos voy a poder conectar todos los elementos que están dentro de mi red. ¿Bien? O sea, puedo conectar una computadora, una PC, un televisor, pero siempre lo voy a conectar sobre estos cables amarillos. Y el resto lo voy a hacer por las antenas. ¿Bien? Va a ser en forma inalámbrica. Perfecto. Bien, eso es importante que lo veamos. ¿Bien? Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, de esa forma, mi ICP me da internet. ¿Bien? Y ese dispositivo que yo nombré es este de acá. Y ese es el suyo, el que arma su propia red. Y este sería el que arma la conexión entre nuestro proveedor y nosotros, de que nos vincula. Y este sería su proveedor. Obviamente que el proveedor va a tener muchos usuarios, y en cada uno de los usuarios va a tener este esquema. Y así el proveedor 2, y así vamos formando el Internet del mundo. ¿Bien? Por eso decimos que es una red de redes. Internet es una red de redes. Ahora le voy a decir los tipos de red. ¿Bien? Nosotros cómo los clasificamos. ¿Bien? Nosotros clasificamos y decimos que es una red LAN, red de área local, por ejemplo, a las redes hogareñas que ustedes tienen en su casa, o a la red de una empresa o de un comercio. Eso es una LAN. Decimos que es una red MAN a una red de área metropolitana, ¿bien? Una ciudad, un pueblo, algo un poquito más amplio. ¿Sí? Eso sería un área metropolitana, por ejemplo. ¿Bien? Nuestro proveedor de Internet localmente sería tiene un área MAN, una área metropolitana. Quizás la municipalidad o el gobierno tenga una red MAN, ¿bien? Donde une varios edificios dentro de la ciudad. Eso sería una red metropolitana. Y después la última clasificación, que es más grande, es una WAN. Todo lo demás lo llamamos WAN.
Cuando sea más grande que eso, llamamos WAN. Por ejemplo, la World Wide Web, los W, ¿bien? Es una WAN. La provincia, ¿bien? Algunos organismos que tienen una red provincial, es una red WAN también. Y si tenemos una red o algún proveedor de Internet tiene más de una ciudad dentro de la provincia, dentro de la república, también tiene una red WAN. Bien, ahora, para que esos equipos se comuniquen, ahora vamos directamente a la parte lógica. Hasta acá, más o menos, vamos viendo la parte física. Bien, seguimos hablando de parte física, ese sería el complemento de la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver es la parte lógica. ¿Cómo hacemos que la información viaje de un equipo a otro? ¿Cómo hacemos que llegue? ¿Cómo hacemos el envío en sí, la transferencia? Para eso usamos un protocolo. ¿Bien? ¿Qué es un protocolo? Bueno, un protocolo es hablar el mismo idioma. ¿Bien? Que los dos equipos que se quieren hacer la comunicación se puedan entender. ¿Bien? Puedan entender y realizar la comunicación en sí. Nosotros usamos para lo que es todo Internet y comunicación un protocolo que se llama TCP/IP. El protocolo TCP/IP, fíjense que dice control de transmisión, protocolo de control de transmisión, y del otro lado el IP significa protocolo de Internet, es el que utilizamos mundialmente para conectarnos a Internet y, por ende, hacer casi todo lo que nosotros podemos hacer con una computadora. El modelo de TCP/IP cuenta de 4 capas, que son grupos de un modelo OSI que cuenta de 7 capas. ¿Bien? El modelo OSI es un modelo que ejemplifica todo lo que sería una comunicación en una PC. Ahora, ¿cómo hacemos ese envío de transmisión? Bueno, toda la información que nosotros queríamos enviar, nosotros la dividimos en paquetes. La vamos subdividiendo en paquetes más pequeños. Y esos paquetes los enviamos por la red. Y le damos una numeración. Obviamente esos paquetes, de un extremo a otro de la transmisión, pueden viajar por varias rutas. Entonces van llegando en forma desordenada. Una vez que llegan todos los paquetes, armamos de vuelta, unimos, como si fuera un rompecabezas, unimos y tenemos la información que el emisor nos envió. ¿Bien? Para ese formato necesitamos verificar que haya llegado la cantidad de paquetes. ¿Bien? Entonces necesitamos, en principio, saber el tamaño y la cantidad de paquetes que vamos a enviar para tener la información completa. Entonces mandamos como una tabla, como un índice de la cantidad de paquetes que al receptor le tiene que llegar para tener la información completa. Entonces el receptor, cada vez que llega un paquete, me da un OK que el paquete llegó. Entonces yo lo tildo y lo dejo de enviar. Porque si no lo envío, yo lo sigo enviando, lo sigo enviando, lo sigo enviando, hasta que llegue. ¿Sí? Entonces si no tuviéramos ese sincronismo, estaríamos bombardeando toda la red con paquetes. O sea, cada uno bombardearía y no terminaríamos nunca de enviar la información. Estaríamos enviando eternamente la información porque no sabemos si le llegó o no llegó. ¿Sí? Entonces, para que haya una comunicación, por eso el protocolo TCP/IP nos permite verificar si fue recibido o no, si esa información fue recibida o no. Y de esa forma, saber si la conexión fue exitosa. ¿Sí? Para simplificar. Así es como, a grandes rasgos, trabaja el protocolo TCP/IP. Y así es como enviamos la información que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta clase de manera virtual. Entonces, decimos que el protocolo de control es una conexión intercambio de datos entre dos anfitriones, cliente-servidor. Este protocolo proporciona un transporte fiable de datos. Y acá hay otro tema interesante, otro concepto interesante que aparece en el tema que es cliente-servidor. Servidores, por lo general, Internet funciona con servidores, ¿bien? Que están las 24 horas. Tómenlo así como un kiosco que trabaja las 24 horas, donde está las 24 horas abiertos, y ustedes son los clientes que van y compran lo que necesitan. ¿Bien? Pueden ir o no, pero el kiosco va a estar siempre abierto. Ustedes, en este caso, el servidor va a estar disponible las 24 horas, y ustedes pueden conectarse o no. Eso lo podemos ver con una página web, con un servidor de correo, con el campus virtual, con la aplicación de Zoom, por ejemplo,
¿bien? Está disponible, está dentro de un servidor disponible. Nosotros somos los clientes que nos conectamos y usamos la aplicación. Entonces, tenemos que ver esa diferencia entre lo que es un servidor, que está disponible las 24 horas, y nosotros que somos los clientes y usamos. Por ejemplo, en nuestro equipo seguramente todos tienen una aplicación de antivirus, un servicio de antivirus, ¿no? Ese servicio de antivirus, nosotros no está encendido todo el día, bueno, pero cada vez que lo prendemos, se activa y va al servidor propio de su empresa, ¿bien? De la empresa que lo creó, va a buscar las actualizaciones. ¿Bien? Entonces, ese servidor que tiene esas actualizaciones está continuamente encendido, y nuestro cliente, nuestra aplicación en nuestra computadora, es el cliente que va a buscar esa nueva base de antivirus. ¿Sí? Como para dar un ejemplo. También así funcionan muchos de los otros elementos. Muchas aplicaciones van a consultar a Internet si hay una actualización disponible. El navegador, el mismo sistema operativo, muchas de esas aplicaciones van a ver si nosotros autorizamos, obviamente, y automáticamente van a hacer ese control, a verificar si se tiene que actualizar, ¿bien? De manera automática, sin que nosotros tengamos que actualizar todas las aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos. Ese esquema, y todo el esquema de Internet, funciona con este modo, cliente-servidor. Ahora vamos a ver lo más interesante de este esquema. ¿Bien? ¿Qué es el protocolo IP? ¿Qué es el protocolo IP? Bueno, el protocolo de Internet utiliza direcciones en series de 4 octetos, con formato de punto decimal. ¿Bien? Lo que nosotros decimos una IP. Esto que ustedes ven acá es una IP. ¿Bien? Esta IP sería como, si lo llevamos a la práctica, sería como nuestro número de teléfono, ¿bien? Que nos identifica como nosotros único en la red, ¿no es cierto?, para que nos puedan llamar. En la máquina no sería un número de teléfono, sino que sería dirección IP. Entonces, en la red, en Internet, nos vamos a identificar con ese número. ¿Bien? Entonces, toda la información nos quieran enviar, las tienen que enviar a esa dirección. Es como, a ver, si lo quieren ver de otra forma, por ejemplo, si me quieren mandar una carta, un documento, una factura, ¿bien? Si lo mandan por correo, tienen que tener mi dirección domiciliaria, ¿bien? La calle, el número, el piso, si fuera, y el departamento, por ejemplo, la ciudad y el código postal, y el país, si quieren, ¿bien? Para hacerlo completo, de última. ¿Bien? Entonces, hay toda una identificación para que me llegue a mí, más el nombre, ¿bien? Porque puede pasar que en esa dirección, o sea, yo doy la dirección de mi domicilio, pero en mi domicilio vivo con toda mi familia. O sea que también tengo que poner el nombre, porque puede ser que me envíen documentación a mí personalmente, o puede ser que le envíen a otro miembro de la familia. ¿Bien? Si lo quieren de esa forma, sería mi domicilio, o mi casa, mi hogar, sería mi computadora, y cada uno de los miembros de la familia sería un software, porque cada software se comunica por separado, ¿bien? Como estamos viendo. ¿Sí? Hay muchos de los software que están instalados en nuestra PC que se comunican por separado. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito esa dirección IP. Tenemos dos clases de dirección IP en este momento. La dirección IP versión 4, más utilizada, que tiene números decimales, donde cada número decimal son 8 bits, ¿bien? Son números binarios. Entonces tenemos 4 bits para una dirección IP de versión 4. Para que ustedes sepan, este octeto va a variar, puede variar de 0 a 255. ¿Bien? Porque son las combinaciones que nosotros tenemos, ustedes ya lo hemos visto, que podemos hacer entre 0 y 1. Y la otra, porque la versión 4 ya no alcanza para todas las computadoras que existen en el mundo, está quedando chica, ¿bien? Entonces tenemos la versión de IP 6, donde tenemos ahora
no 4, sino que tenemos 8. Y ahora ya no son de 8 bits, sino que son de 16 bits. Y la numeración no la expresamos en decimal, sino que la expresamos en hexadecimal. La idea es que podamos identificar mayor cantidad de máquinas. ¿Bien? Por eso se hizo de esa manera. Entonces, es un rango muchísimo más grande, donde nos puede servir por muchos años. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, en su propia red, se conectan de Wi-Fi, seguramente van a ver que mi router personal a cada una de las máquinas le da una IP única. ¿Bien? No puede haber una IP duplicada porque obviamente que si hay una IP duplicada no voy a saber a quién mandarle la comunicación. ¿Bien? A quién corresponde, quién va a ser el receptor y quién fue el emisor tampoco. No voy a, si hay dos números, no voy a saber quién de los dos me envió o con quién de los dos tengo que hacer la comunicación. Entonces no puede haber una IP duplicada. Entonces cada uno va a tener su propio número de IP dentro de mi red hogareña. Vamos a ampliar un poquito más. Acá tengo otro ejemplo. Entonces, si yo tengo una red privada, una red hogareña, empresarial, voy a tener numeraciones similares a esta, donde, por ejemplo, tengo 192, 168, 1, y fíjense que todas las máquinas o equipos de la red tienen los tres primeros octetos iguales. Son iguales, corresponden al mismo rango de IP. El único que cambia es el último octeto, fíjense en 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ¿bien? Cambia el último, que es el que va a identificar a cada uno de los equipos dentro de la red. ¿Bien? Eso es generalmente lo que nosotros tenemos en una red privada. Ahora, en el mundo, ¿bien? Si estos son, en este caso ya son servidores, y en este caso, fíjense que las IP ya no concuerdan, ¿bien? Ya son muy diferentes, su numeración son totalmente diferentes. Pero todas tienen que ser diferentes, no puede haber una repetida igual. Acá vamos a ver una diferencia. Si yo tengo dentro de mi red hogareña, tengo IP privadas, y en el mundo lo que yo puedo ver, en la red global, en la red de internet, puedo tener, lo que voy a ver son IP públicas. ¿Bien? Ahí doy dos conceptos, IP pública y IP privada.